Una pirámide invertida se llena de agua a una velocidad constante de 25 centímetros cúbicos por segundo. La pirámide en la parte superior tiene forma de un cuadrado con lados de longitud, 5 centímetros, y la altura es 8 centímetros como se muestra a continuación. De nuevo, tenemos una pirámide invertida donde la base es un 5 por 5 centímetros cuadrados, y la altura es de 8 centímetros, y se está llenando de agua a una velocidad constante de 25 centímetros cúbicos por segundo. Mientras que la diversión, es el ritmo en la que el nivel del agua sube cuando el nivel es de 2 centímetros. Para empezar, dejemos que la altura del nivel del agua sea h esta longitud aquí, y dejemos que la base del nivel del agua sea un cuadrado de x por x. Así que esto es x, y así sucesivamente. La fórmula del volumen de una pirámide es el volumen igual a 1/3 de la longitud por la anchura, multiplicada por la altura, donde la longitud es multiplicada por la anchura es el área de la base. Y, por supuesto, h es la altura. Y porque estamos negociando con el volumen del agua, en nuestro caso la longitud multiplicado por el ancho es x veces x, y la altura es h, lo que indica el volumen del agua v. Es igual a 1/3 por a, la base, que es x al cuadrado multiplicado por la altura h. Ahora vamos a enumerar también todos la información proporcionada. La pirámide se está llenando con agua a una velocidad constante de 25 centímetros cúbicos por segundo, lo que significa dv de t, el cambio en el volumen con respecto al tiempo. Es igual a 25 cúbicos positivos centímetros por segundo. Y estamos buscando la velocidad a la que sube el nivel del agua. Cuando el nivel del agua es de 2 centímetros, la velocidad a la que el nivel está aumentando se indica mediante dh de t, porque usamos la variable h es la altura del agua, y sabemos que h es igual a 2 centímetros o es entonces cuando estamos intentando encontrar el dh de t. Volviendo ahora a nuestra fórmula de volumen, necesitamos escribir la fórmula de volumen en términos de solo h, no de x y h porque estamos buscando para la dh de t cuando h es 2. Podemos hacerlo de la siguiente manera mirando directamente desde el lado de la pirámide. Cuando hagamos esto, veremos dos triángulos similares a los que se muestran a continuación, donde la altura del triángulo grande mide 8 centímetros. La altura de lo pequeño el triángulo en la parte inferior mide h centímetros. El ancho de la parte superior es de 5 centímetros. Y este ancho aquí está indicado por la base del agua y, por lo tanto, debería ser x y ahora desde aquí podemos importar la proporción porque tenemos triángulos similares, podemos hacer la proporción de la materia usando dimensiones correspondientes. Podemos decir que 8 es para h, ya que 5 es para x. Y ahora puedo usar esta ecuación o proporción su x y una sustitución. En la fórmula de volumen, podemos o multiplica ambos lados por hx o multiplica de forma cruzada. De cualquier manera, obtendremos 8x es igual a 5h. Y si 8x es igual a 5h y dividimos ambos lados por 8, ahora sabemos que x es igual a 5 ochos veces h. Y ahora puedo informar a una sustitución en la fórmula de volumen. Podemos decir que el volumen 5 es igual a 1/3 por el cuadrado de x, pero el cuadrado de x es lo mismo que el cuadrado de 5 ochos h por h. Esto nos da el volumen v es igual a, bueno, el cuadrado de 5 octavos son 25/64. 1/3 multiplicado por 25/64 nos da 25 dividido por 192. Y luego tenemos el cuadrado h multiplicado por h, lo que nos da h en cubos. Ahora que tenemos el volumen 5 en términos de h, diferenciamos ambos lados de la especificación a t. Esto nos da la derivada con respecto a t de v es igual a la derivada con respecto a t. De 25 dividido por 1,92h en cubos a la izquierda. La derivada v con especificación de t de v de t. A la derecha cuando diferenciando, 25 dividido por 1 cubo h de 92 con especificación t y aplicamos la cadena en esta regla, primero diferenciamos con especificación a h, así que multiplicamos por 3, lo que nos da 75 dividido por 192. Y luego h, el poder de 3 menos 1, lo que da una potencia de 2, y luego multiplicado por d, h de t.
Y recuerda que aquí estamos resolviendo para dH de T cuando H es igual a 2 centímetros, y dV de T es igual a 25 centímetros cúbicos por segundo. Así que ahora podemos sustituir 25 por dV de T. Lo que nos da 25 es igual a 75 dividido por 192 veces h cuadrado, que en realidad es solo 2 al cuadrado, y luego multiplicado por dH de T. Y ahora podemos determinar la velocidad a la que sube el nivel del agua resolviendo el dH de T. Primero simplifiquemos aquí a la derecha. Tenemos 25 igual a 2 cuadrados a 4, 4 veces 75 es igual a 300, lo que nos da 300 dividido por 192 veces dH de T. Y ahora voy a multiplicar ambos lados por el recíproco de 300 dividido por 192, que es 192 dividido por 300. Aviso a la derecha al multiplicar las dos fracciones, simplemente obtenemos uno de h de t que indica dH de t. Es igual a 192 dividido entre 300 por 25. Si queremos 25 sobre 1 simplificando, hay 125. Y 25, hay 1225 en 392 dividido por 12 es igual a 16, lo que indica que dH de t es igual a 16, que es la tasa de cuando el nivel del agua está aumentando y, por lo tanto, las unidades lo harían son centímetros por segundo. Escribamos esto como una oración completa. El nivel del agua sube a una velocidad de 16 centímetros por segundo cuando el nivel del agua es de 2 centímetros. Espero que te haya resultado útil. Y,